No miente. Ojalá hubiera podido salir. ¿Sabes a qué me refiero? Para evitar un montón de mierda. Pero ya sabes. Pero no, Foss. No miente. Antes de irse, Muna Duke y Youngin, dos de las personas más cercanas a Vaughn, revelaron algunas verdades incómodas sobre su asesinato. Dieron nombres, señalaron con el dedo y ahora... Algunos dicen que hablaron demasiado. Se rumorea que los han silenciado. ¿Qué revelaron y a quién delataron? Vamos a verlo. La muerte que conmocionó a Chicago. Las primeras horas de la mañana del 6 de noviembre de 2020 cambiaron para siempre el panorama del drill de Chicago y las vidas de los seres más cercanos a King Von. Fuera del Monaco Hookah Lounge de Atlanta, lo que comenzó como un intercambio verbal entre el grupo de Von y la pandilla de Cuando Rondo, se convirtió rápidamente en un tiroteo que dejó a King Von mortalmente herido. Con solo 26 años, una de las voces más prometedoras del drill fue silenciada, su vida truncada cuando su carrera alcanzaba nuevas cotas. La noticia de la muerte de Von conmocionó a toda la industria. Pero en ningún lugar fue tan duro como en O'Block, donde Von había pasado de ser una figura local a una estrella mundial del rap. Para Muna Duke, que todavía estaba entre rejas cuando Von encontró su destino, la devastadora noticia se extendió por la prisión, privándole de la oportunidad de despedirse de su amigo de toda la vida. Y lo encarcelan. Quiero decir, te encarcelan. ¿Y muere mientras estás en la cárcel? Sí. Probablemente como 4 o 5 meses antes de que yo saliera. Sí, eso pasó. Sí, como 4 o 5 meses. Joder, tío. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste? Joder, no podía creerlo. Eso me jodió. Ya sabes, hablaba con él todos los días. Bueno, no todos los días, pero ya sabes a qué me refiero. Solo para ver cómo iba todo, ver cómo vivía Broden por las fotos y cosas así. Se puede sentir el dolor crudo en las palabras de Duke, que revelan la conmoción y la devastación que sintió al enterarse del asesinato de Von. Estar encerrado añadió otra capa de aislamiento al dolor de Duke, obligándole a procesar la pérdida de su hermano sin el apoyo de los compañeros de bloque, ni siquiera la posibilidad de asistir al funeral de Von. Esta separación, en un momento tan crucial, dejó cicatrices emocionales que no sanarían fácilmente. La muerte de Von conmocionó todo el centro en el que estaba recluido Duke, afectando a todo el mundo, desde sus compañeros reclusos hasta los propios funcionarios de prisiones. Para mí fue algo irreal, porque yo pensaba, joder, ¿sabes lo que te digo? Ver a Brodem en una revista, verlo en la tableta y cosas así. Y luego hablaba con él y le decía, tío, cuando salgas, ¿sabes lo que te digo? Muchas de estas cosas eran como, joder, ¿sabes lo que te digo? Estamos en esto, ¿sabes lo que te digo? Pero esas cosas, ¿sabes lo que te digo? Esas cosas pasaron, sea como sea. ¿Cuál fue la reacción en la cárcel cuando se enteraron de que había fallecido? Tío, en la cárcel en la que yo estaba, estaban jodidos. ¿Sabes lo que te digo? Los funcionarios de prisiones y toda esa mierda. ¿Sabes lo que te digo? Porque ellos también le habían jodido. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí me jodían en la calle por él. ¿Sabes lo que te digo? Así que jodieron la cárcel. ¿Sabes lo que te digo? Sí. El hecho de que incluso los guardias se sintieran conmocionados por el asesinato de Von dice mucho de su influencia y carisma. En el mundo estrictamente dividido de la cárcel, donde los reclusos y el personal rara vez se ponen de acuerdo, la música y la personalidad de Von habían logrado de alguna manera salvar esa brecha, creando conexiones que trascendían las fronteras habituales. Para Youngin, que estaba en libertad cuando Von fue asesinado, la pérdida fue tanto personal como profesional. Como artista más joven que quería seguir los pasos de Von, Youngin no solo lo veía como un amigo, sino como un mentor que le había mostrado el camino desde el barrio hasta el estudio de grabación. El éxito de Von había creado un camino a seguir para los artistas de O'Block, y su repentina desaparición dejó un vacío que muchos, incluido Youngin, se esforzaron por llenar en los años siguientes. La ausencia de Von también creó un vacío de liderazgo dentro de la jerarquía de O'Block. Más allá de sus movimientos musicales, Von había sido una voz respetada cuya influencia se extendía por todo el barrio. Su muerte obligó a cambiar las relaciones y las responsabilidades, y Duke acabó asumiendo un papel más destacado cuando llegó. En entrevistas tras su liberación, Duke describió constantemente a Von como alguien auténtico, que se mantuvo fiel a sus raíces incluso cuando su cuenta bancaria crecía. En una entrevista en enero de 2024, Duke se mostró sencillo pero sincero sobre el carácter de Von. Ahora, en cuanto a King Von, ¿cómo era realmente? ¿En qué sentido? Como persona. Como persona, sí.
Es una persona auténtica, ya sabes, un tipo honesto, un abogado. Cuida de los suyos, ya sabes a qué me refiero. Se asegura de que todos los que le rodean estén bien. Ya sabes, si tiene la oportunidad, ya sabes, de mejorar la situación de los demás. Es un tipo realmente bueno. Esta descripción coincide con lo que otros han dicho de Von, como alguien que anteponía la lealtad y el cuidado de su grupo a todo lo demás. Incluso cuando le llovían los billetes, Von siguió conectado con la O y comprometido con sacar adelante a los que habían estado con él desde el principio. El duelo por el asesinato de Von se vio complicado por el ciclo de violencia que ya se había cobrado tantas vidas jóvenes en Chicago. Para Duke, Youngjin y otros del barrio, la muerte de Von no fue solo una pérdida personal, sino otro recordatorio de que ni siquiera triunfar en la música podía protegerte por completo de las consecuencias de la vida en la calle. Esta realidad creó una compleja mezcla de emociones de dolor, ira y determinación por mantener vivo el nombre de Von. Cuando Duke finalmente regresó a casa, se encontró heredando parte del papel de Von como embajador de O-Block con conexiones en la industria. No era una posición que Duke hubiera buscado, sino que le correspondía naturalmente por su larga historia con Von y su creciente presencia en el mundo del drill. En los meses y años posteriores al asesinato de Von, tanto Duke como Youngin siguieron refiriéndose a él en sus canciones y entrevistas, asegurándose de que su recuerdo permaneciera vivo tanto en el O como más allá. Su compromiso por mantener vivo el nombre de Von no era solo palabrería, sino que se reflejaba en su forma de actuar, en las decisiones creativas que tomaban y en su determinación por continuar lo que Von había empezado. El ejemplo más claro de esta dedicación se vio en la música de Duke, que a menudo se hacía eco del estilo narrativo único de Von, al tiempo que añadía su propio sabor y sus propias experiencias. Temas como Murder, con versos póstumos de Von, sirvieron tanto de homenaje como de continuación, demostrando cómo la influencia de Von seguía viva incluso después de su muerte. Para Youngin, llevar la antorcha de Von significaba encarnar la autenticidad cruda que había hecho que la música de Von fuera tan diferente. Sus letras, que no edulcoraban la realidad de la vida en O-Block, mantenían la tradición de utilizar la música para documentar y procesar las duras condiciones de su entorno. Más allá de su música, tanto Duke como Youngin trabajaron para mantener vivo el recuerdo de Von a través de sus acciones y palabras. Duke, en particular, hablaba de Von en entrevistas, compartiendo historias y reflexiones que permitían a los fans vislumbrar a la persona real que se escondía detrás del personaje de King Von. Estos esfuerzos no solo tenían como objetivo mantener vivos los streams de Von, sino también garantizar que no se perdiera la esencia de quién era realmente en las narrativas sensacionalistas que a menudo rodeaban su vida y su muerte. ¿Tienes algún recuerdo favorito de Von que puedas compartir? Tengo muchos recuerdos con él, ya sabes, pero el recuerdo que voy a compartir con todos vosotros es cuando llegó a casa por primera vez y me preguntó: ¿qué te parece? ¿Crees que debería empezar a rapear y todo eso? Pero yo, siendo yo, le dije: ni de coña, ¿sabes lo que te digo? Porque nunca habíamos rapeado en nuestra vida, así que era como... Pero yo no lo estaba pensando. ¿Sabes lo que te digo? Solo pensaba, tío, ni de coña, porque no lo veía. Pero joder, resultó ser eso. Eso cambió mi vida. Las secuelas del asesinato de Von también provocaron una intensificación de la rivalidad entre facciones rivales del mundo del drill de Chicago. Las circunstancias de la muerte de Von, que recibió una bala mortal en una disputa con el grupo de otro rapero, reflejaban los conflictos callejeros que habían sido objeto de tanta música drill, difuminando las líneas entre la letra y la realidad de una manera inquietante. Al reflexionar sobre el impacto de Von durante una entrevista en 2023, Duke expresó no solo su dolor personal, sino también el reconocimiento de lo que Von había significado para todo su barrio. ¿Cómo afectó su muerte a vuestro barrio? Nos afecta mucho. ¿Sabes lo que te digo? Era uno de los, ya sabes, ¿sabes lo que te digo? Era como un hermano mayor. ¿Entiendes lo que digo? Era uno de los mayores. ¿Entiendes lo que digo? Nos afecta un poco. Nos duele, la verdad. No voy a mentir, nos duele. Sin embargo, en medio del dolor y el caos, seguía habiendo la determinación de asegurarse de que la muerte de Von no fuera en vano. Su legado perduró no solo en su música, sino también en las oportunidades que había creado para otros y en el modelo que había establecido para superar las circunstancias gracias a su talento innato, su incansable esfuerzo y su autenticidad inquebrantable. Este compromiso de mantener vivo el nombre de Von guiaría a Duke y Youngin durante el tiempo que les quedaba en la Tierra, influyendo en sus movimientos creativos, sus relaciones personales y su forma de navegar por el complejo mundo del drill de Chicago. Poco podían imaginar que sus propias historias
terminarían de una manera trágicamente similar a la de Von, con sus cuerpos caídos por disparos en momentos en los que ellos también estaban en pleno ascenso. De O-Block al estrellato, la hermandad que definió la escena drill de Chicago. En las trincheras del South Side de Chicago, en lo más profundo de la jungla de asfalto de Parkway Gardens, conocido en las calles e inmortalizado en innumerables bares como O-Block, se formó una hermandad que pasaría a la historia del rap drill. De estos barrios surgieron 3 nombres que dejaron su huella en el juego, cada uno cargando con el peso de las calles y las esperanzas de su barrio: King Von, Muna Duke y Youngin. Estos 3 se convirtieron en el rostro del movimiento drill de O-Block, representando tanto la dura realidad del sur de Chicago como el talento puro que floreció a pesar del entorno. Antes de lucir cadenas, antes de conducir coches de lujo y mucho antes de los trágicos finales que los enviarían al otro lado, estos jóvenes eran solo unos críos que intentaban sobrevivir en uno de los barrios más peligrosos de Estados Unidos. O-Block, que lleva el nombre del fallecido miembro de los Black Disciples, O.D. Perry, ya se había ganado su reputación como uno de los territorios más peligrosos de Chi, con 19 tiroteos solo entre junio de 2011 y junio de 2014. Este fue el caldero en el que Von, Duke y Youngin forjaron lazos más fuertes que la sangre. Se convirtieron en amigos de verdad, en hermanos de la vida. Davon Bennett, a quien el mundo conocería como King Von, emergió como un líder natural entre los suyos. Nacido en 1994, Von creció en la escuela primaria Dulles, junto a muchos de los futuros protagonistas de la saga O-Block, entre ellos Rachon, Muna Duke, Vance. Aunque Von era un poco más joven que Duke, su conexión era evidente para cualquiera que los conociera desde el primer día. ¿Recuerdas exactamente cuándo conociste a Von? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo cuántos años teníais? ¿Dónde estabais? Éramos muy jóvenes, joder. Sé que éramos jóvenes, eso lo sé. ¿En la escuela primaria? Sí, algo así. ¿Cómo era K-Box de niño? ¿Normal? ¿A qué te refieres? ¿Cómo era él? ¿A qué te refieres? ¿Qué solíais hacer para divertiros? Lo normal, jugar al baloncesto, cosas así. Jugar al balón, cosas así. Esta infancia compartida fue la base de una hermandad que se mantendría firme a lo largo de algunas de las pruebas más duras de la vida. Mientras Von y Duke forjaban su vínculo en la escuela primaria Dulles, sin saberlo, estaban sentando las bases de lo que se convertiría en un movimiento cultural que pondría su barrio en el mapa mundial. Aquellos primeros días jugando al baloncesto y corriendo libremente por uno de los barrios más famosos de Chicago crearon entre ellos una lealtad que sería inquebrantable. Darrell Youngin from Digits Givens era el más joven del trío, con 26 años, cuando contrajo una intoxicación por plomo en 2025. Representaba a la siguiente generación de talentos de O-Block, muy vinculado a King Von y cortado por el mismo patrón, atraído por la vida en la calle y su expresión cruda a través de la música. Su autenticidad y su lealtad inquebrantable al barrio le valieron un respeto absoluto en una comunidad donde ser auténtico no era solo una forma de hablar, sino una cuestión de supervivencia. El periodo 2011 a 2012 marcó un punto de inflexión para O-Block y todos los que se identificaban con él. Fue entonces cuando Chief Keef, otro producto de esos mismos barrios, saltó a la fama y llevó el drill a todo el mundo con éxitos como I Don't Like y Love Sosa. El ascenso de Keef demostró a todos los habitantes de los Gardens que había una salida legítima, un camino que llevaba de la venta de drogas en los pasillos a los escenarios de todo el país. Era un modelo que Von, Duke y más tarde Youngin seguirían cada uno a su manera. Pero mientras Sosa causaba sensación y cambiaba para siempre el panorama del rap, Von y Duke estaban en una situación diferente. Von se vio envuelto en un grave caso que amenazaba con enviarlo a la cárcel, lo que podría haber acabado con cualquier futuro que pudiera haber construido. Duke también se vio envuelto en el sistema, cumpliendo condena tras condena, lo que le impidió ser testigo de primera mano de cómo su barrio se estaba convirtiendo en un hito de la cultura hip hop. ¿Puedes decirnos exactamente cuánto tiempo estuviste encerrado? ¿En total? Sí. Joder. Probablemente estuve unos 5 o 6 años, algo así. La puerta giratoria del sistema se convirtió en algo habitual en la vida de muchos residentes de O-Block, incluidos Von y Duke. Fue durante uno de los periodos en que Von estuvo fuera, alrededor de 2017, cuando su camino se cruzó de forma significativa con Lil Durk, un respetado rapero de Lamron que ya se había hecho un nombre. Durk vio algo especial en Von, esa habilidad natural para contar historias y su carisma innegable, y lo tomó bajo su protección, colocándolo en posición de convertirse en una de las voces más cautivadoras del drill. La relación entre Von y Duke iba mucho más allá de la típica dinámica entre un rapero y sus amigos que se forma en torno a los artistas de éxito.
Había una hermandad genuina entre ellos, evidente en cómo Von hablaba de Duke y en cómo se aseguraba de que Duke comiera con él. El éxito no significaba nada para Von si no podía sacar adelante a su gente, y Duke era sin duda uno de sus aliados más cercanos. Ellos me hicieron rapear, tío. Me hicieron hacer esa mierda cuando salí de la cárcel. Lo prepararon todo y me hicieron hacerlo, ¿sabes? Pero Von me inspiró, ver lo que hacía, ¿entiendes? Era increíble. Las palabras de Duke revelan la profunda influencia que Von tuvo en su decisión de empezar a rapear. Como muchos que crecieron en un entorno donde las opciones se limitaban al barrio o la cancha de baloncesto, Duke nunca había pensado seriamente en rapear hasta que vio a Von transformarse de figura callejera a artista discográfico. El éxito de Von abrió una puerta que Duke quizá nunca habría conocido, demostrando cómo el ascenso de una persona puede cambiar por completo la trayectoria de otra. A medida que Von seguía subiendo de nivel, lanzando su álbum debut en 2020, Welcome to O'Block, que alcanzó el número 5 en la lista Billboard 200, se mantuvo fiel a sus primeros seguidores. Incluyó a Duke en temas como Gangsta y Murder, llevando a su hermano de toda la vida al centro de atención y dándole una plataforma para mostrar su propio flow. Estas colaboraciones no eran solo música, eran la prueba del vínculo inquebrantable entre dos soldados que habían sobrevivido juntos en las trincheras. Mientras tanto, Youngin se estaba labrando su propia reputación como auténtica voz de la escena drill. Sus letras sin filtros y su retrato auténtico de la vida en O'Block conectaron con los fans que podían oler la falsedad a kilómetros de distancia. Aunque no alcanzó los números de Von en vida, Youngin se ganó un gran respeto en las calles por mantenerse fiel a sí mismo y representar a O'Block sin concesiones. La relación del trío se enfrentó a retos por parte del sistema, con órdenes judiciales que a veces les impedían estar juntos. Von y su mentor Durk tenían prohibido por ley estar juntos debido a un caso en el que ambos estaban involucrados, lo que limitaba su capacidad para colaborar cara a cara durante periodos cruciales. Así que incluso cuando estás de gira, ¿no podéis estar mucho juntos? No, no podemos, ni hablar. A pesar de estos obstáculos, se mantuvieron firmes en su apoyo mutuo y en la celebración de los éxitos de cada uno. Cuando Duke lanzó su álbum debut, Welcome to the Jungle, en 2023, supuso un hito importante no solo para él, sino para todos los que se identificaban con O'Block. El título del álbum rendía homenaje al entorno que lo había moldeado, y su contenido reflejaba con total sinceridad las experiencias de alguien que había vivido los altibajos de uno de los territorios más famosos de Chicago. Pero a medida que sus estrellas seguían ascendiendo, las calles los observaban. El mismo entorno que había forjado su vínculo inquebrantable acabaría enviando a los tres al encuentro con su creador, convirtiendo sus historias de éxito en relatos aleccionadores sobre la fuerza gravitatoria de la vida en la calle. La hermandad de Von, Duke y Youngin se enfrentaría a la prueba definitiva a través de la tragedia, la separación y la muerte, pero el legado de su conexión perduraría mucho después de su desaparición. La historia se repite, el trágico final de Muna Duke y Youngin, y las preguntas que quedan sin respuesta. En las primeras horas de la mañana del 9 de mayo de 2025, en un escalofriante eco de la violencia que se había cobrado la vida de King Von casi 5 años antes, Rachon Muna Duke Vance, de 31 años, y Darrell Youngin from the Jets Givens, de 28 años, recibieron disparos mortales a las puertas de un local llamado Pork Chop, situado en el 6331 de North Broadway, en el barrio de Edgewater, en Chicago. A diferencia de Von, que fue asesinado en Atlanta, Duke y Youngin encontraron la muerte en la ciudad que los vio crecer, Chicago, aunque, significativamente, no en su barrio natal, O'Block. El ataque tenía todas las características de una operación selectiva. Aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, al menos 2 tiradores dispararon contra las víctimas cuando salían del local, en lo que la policía reconoció inmediatamente como un ataque deliberado. Un tercer hombre, de 31 años, también resultó herido, pero sobrevivió al ataque. Muna Duke sucumbió a una herida en el pecho en el Weiss Hospital, mientras que Youngin falleció a causa de múltiples heridas de bala en el St. Francis Hospital. La precisión y la sincronización del ataque sugieren que los tiradores tenían información sobre el paradero de las víctimas, lo que plantea preguntas sobre cómo lograron sorprenderlos tan lejos del territorio de O'Block, en el sur de Chicago. La noticia de sus muertes se extendió como la pólvora por las redes sociales, conmocionando a la comunidad drill de Chicago y más allá. Las publicaciones en X se llenaron de mensajes de condolencia por Duke y Youngin, a menudo relacionándolos con King Von, y señalando la brutal ironía de que sus muertes reflejaran el trágico final del propio Von.
El patrón repetido de raperos de O-Block asesinados reforzó la narrativa de un ciclo del que es imposible escapar, en el que triunfar en la música no ofrece ningún escudo contra las consecuencias de la vida en la calle. Entre los más afectados por las muertes se encontraba Fat Fat Banks, también conocida como Miss Box, madre del hijo de Muna Duke y antigua pareja del difunto hermano de Lil Durk, D-Thang. Su homenaje a Duke en Instagram destacó no solo su pérdida personal, sino también la tragedia de un joven padre arrebatado a su hijo, añadiendo otra dimensión humana al continuo derramamiento de sangre. Asian Doll, que había sido la novia de King Von y seguía siendo una firme defensora de su legado, también expresó su dolor por los asesinatos de Duke y Youngin. Sus comentarios sobre el ciclo repetitivo de violencia entre los jóvenes artistas negros resonaron en muchos que habían sido testigos de demasiadas vidas talentosas truncadas. Su perspectiva, moldeada por la pérdida personal y la experiencia en la industria, ofrecía una visión aleccionadora de los peligros a los que se enfrentan los artistas de barrios como O-Block. Las similitudes entre las muertes de Von, Duke y Youngjin eran imposibles de ignorar. Los tres habían salido de las trincheras de O-Block para hacerse un hueco en el mundo de la música. Los tres se habían mantenido fieles a sus raíces, incluso cuando sus carreras alcanzaron el éxito. Y los tres vieron sus vidas truncadas por la violencia armada cuando su futuro parecía más prometedor. La inquietante similitud de sus destinos planteó profundas preguntas sobre si el éxito en el drill rap conllevaba un precio casi inevitable para aquellos que se mantenían fieles a sus orígenes. Sin arrestos ni declaraciones oficiales que identificaran a los autores de los disparos contra Duke y Youngin, Twitter e Instagram se convirtieron en un caldo de cultivo para las teorías, con publicaciones que sugerían la implicación de bandas rivales como Front Street, Taekwon World, 757, Bloodbath y Ghoulie Gang. Algunos afirmaron que Front Street había sido identificado como el principal sospechoso tras presumir supuestamente en Internet de las cadenas de O-Block, un movimiento clásico para reivindicar la autoría de un asesinato. Sin embargo, estas afirmaciones se quedaron en la calle, lo que puso de relieve la dificultad de separar los hechos de las habladurías en un entorno en el que las redes sociales difuminaban la línea entre la información real y la búsqueda de influencia. Lo que estaba claro, independientemente de quién apretara el gatillo, era que las muertes de Duke y Youngin estaban casi con toda seguridad relacionadas con la larga disputa que había marcado la historia de O-Block. Los conflictos entre la facción Black Disciples de O-Block y bandas rivales como Gangster Disciples of Tucaville, Jaro City y otras pandillas habían dejado un regaño de cadáveres durante años. Los asesinatos de Duke y Youngin parecían ser otra baja más en esta sangrienta saga, a pesar de haber ocurrido lejos de las zonas habituales de estas disputas territoriales. El hecho de que Duke hubiera asumido el liderazgo dentro de O-Block tras la muerte de Von lo convirtió en un objetivo de alto valor. Los documentos federales de un juicio por extorsión de 2024 identificaban a Duke como individuo B, una figura clave de la facción O-Block de los Black Disciples. Esta designación, aunque reforzaba su credibilidad en la calle, también le convertía en un blanco fácil, en un trofeo para los enemigos que buscaban dejar claro quién mandaba o saldar viejas cuentas. Youngin, aunque menos documentado en los expedientes, se había ganado sus galones por mantenerse fiel al 100% a la cultura de O-Block y continuar el legado musical que Von había establecido. Su creciente popularidad en la escena drill, combinada con su estrecha relación con Duke y O-Block, probablemente lo convirtió en un objetivo por asociación. En la fría matemática de las guerras entre bandas, acabar con dos figuras prominentes de O-Block a la vez supondría una gran victoria para cualquiera que lo lograra. Irónicamente, Duke parecía querer retirarse del juego tras el asesinato de Von. En entrevistas, mencionaba ocasionalmente que quería cambiar de aires y alejarse de los aspectos más traicioneros de la vida en la calle, especialmente después de convertirse en padre. Sin embargo, la atracción gravitatoria de la cultura de O-Block y las expectativas de mantenerse fiel tanto a sus amigos como a sus fans crearon presiones de las que era difícil escapar por completo. Ya sabes, vendo drogas. Las drogas no son lo mío, esa mierda. Esa mierda es demasiado lenta. No me gusta la gente. Así que no funciona. No puedes estar comunicándote con docenas o cientos de yonkis en un día. Lo odio. No me gusta. Estoy acostumbrado a estar de gira con gente, a estar en la cárcel y a disparar a la gente. No quiero pasar el rato. No quiero que me tiendan una trampa. No quiero que nadie juegue conmigo. No me gusta disparar a nadie con mis drogas. Así que ahora necesito algo que hacer. Esta cruda evaluación de sus opciones muestra las limitadas posibilidades que tenía alguien con el pasado de Duke.
La música le ofrecía una salida legítima, que no requería el trabajo diario de traficar con drogas, ni el alto riesgo de cometer atracos, alternativas que muchos en su situación veían como su única opción. Sin embargo, aunque la música le ofrecía una salida legítima, también conllevaba sus propios peligros, especialmente cuando el contenido se centraba en enemigos reales y disputas en curso. Para Youngin, que aún estaba en ascenso, la promesa de lo que la música podía ofrecer era probablemente una gran motivación. Sus letras auténticas y su creciente base de fans apuntaban a un potencial de éxito similar al que había logrado Von. El hecho de que este potencial se viera truncado antes de poder florecer plenamente añade otra capa de tragedia a su prematura muerte, que representa no solo una pérdida personal, sino también el desperdicio de un talento que podría haber llevado el drill a nuevas cotas. Para los fans y amigos de Von, Duke y Youngin, sus muertes no solo representan tragedias individuales, sino un doloroso recordatorio de la brutalidad que sigue cobrándose la vida de jóvenes con talento. Cada pérdida tiene repercusiones más allá de las víctimas inmediatas, afectando a familias, amigos y comunidades que ya soportan el peso del trauma acumulado por la violencia persistente. La madre del hijo de Duke, en su desgarrador homenaje, no solo habló de su dolor personal, sino también de la oportunidad que le fue arrebatada a un joven padre de ver crecer a su hijo, un coste humano que las estadísticas y los titulares a menudo no reflejan. Sin embargo, el legado de Von, Duke y Youngin va más allá de su trágico final. Su música, que dio voz a experiencias a menudo ignoradas por los medios de comunicación y la cultura mainstream, sigue resonando en los oyentes que encuentran en sus historias un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. La autenticidad que los convirtió en blanco de ataques también los convirtió en poderosos narradores, capaces de transmitir las complejas realidades de la vida en barrios como O'Block, con un matiz y una profundidad que los forasteros nunca podrían alcanzar. Su hermandad, forjada en el traicionero paisaje del South Side de Chicago y fortalecida por las experiencias compartidas de adversidad y éxito, es un testimonio de la capacidad humana para conectar y ser leal, incluso en las circunstancias más difíciles. La forma en que Von, Duke y Youngin se apoyaban mutuamente y celebraban los éxitos de los demás es un ejemplo de los lazos positivos que pueden formarse incluso en las condiciones más duras. En ausencia de justicia formal, la comunidad drill probablemente procesará estas pérdidas como ha hecho con tantas otras, a través de la música, las redes sociales y los complejos rituales de duelo que han evolucionado en comunidades traumatizadas repetidamente por la violencia. Se escribirán canciones, se publicarán mensajes de descanso en paz, y los recuerdos de Von, Duke y Youngin se conservarán a través de estas expresiones de dolor y recuerdo. Sus nombres se unirán a la larga lista de personas con talento que se han perdido en la lucha continua contra la violencia en Chicago, desde Odie Perry hasta Ella Capone, FBG Duck y muchos otros cuyas muertes se han convertido en parte de la dolorosa historia de la ciudad. Sin embargo, también serán recordados por sus contribuciones a la música drill, su inquebrantable representación de O'Block y la hermandad que los unió en vida y ahora los une en la muerte. El ciclo de violencia que se cobró la vida de Von, Duke y Youngin sigue afectando a innumerables jóvenes de Chicago y más allá. Romper este ciclo requerirá algo más que el talento o la determinación individual. Exigirá cambios sistémicos que aborden la pobreza, la educación, la vivienda y las oportunidades en comunidades marginadas y olvidadas durante mucho tiempo. Hasta que se produzcan esos cambios, es probable que continúe el trágico patrón ejemplificado por estos tres hermanos en la música y en la vida, cobrándose más talento, más potencial y más vidas que merecían la oportunidad de triunfar. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.